Te damos la bienvenida al podcast Un Manual para tu Cerebro, que creamos porque toda máquina perfecta, o en nuestro caso imperfecta, debería venir con instructivo. Acompáñanos en la compleja misión de intentar escribirlo. Este es un podcast informativo y de entretenimiento. Te recomendamos siempre acudir al profesional de la salud especialista. Hola, yo soy Alma y están conmigo Sara y Julia y juntas te damos la bienvenida a la azotea. Este es nuestro primer episodio, entonces saluden niñas. Hola, yo soy Sara. Me encanta estar en la azotea porque de aquí las cosas siempre se ven diferentes y esta es nuestra idea. Hola, yo soy Julia, feliz también de compartir con ustedes. Vamos a ver cómo arranca esto. Porque la azotea al final es un lugar que está fuera de la casa, que es lo que está más arriba y desde donde se puede tener una perspectiva del mundo muy distinta de la que tenemos en la planta baja. Pues sí, y todas estamos locas de la azotea, qué mejor que juntarnos tres en la misma para intentar, pues un poquito hacer más cuerdo el mundo o nuestra propia azotea, ¿no? Sobre todo nuestra propia azotea, ¿no? Como entenderla. Y es importante porque nuestra azotea es individual. Entonces cada quien va a saber cómo es que funciona pues esa parte más alta de nuestro ser, que es la cabeza, pues que es la azotea. Por eso les pusimos la azotea. Sí, a final de cuentas, somos tres amigas que hemos vivido varias cosas en nuestra vida, tenemos varios andares y en algún lado, en este encuentro, un poquito intentamos ayudarnos unas a otras para compartir, para aprender cosas nuevas, otras perspectivas y así podernos entender mejor. Por eso a lo mejor pensamos que podría ser un manual para tu cerebro, ¿no? Y por eso es para tu cerebro, porque cada manual va a tener que ser diferente. Hablaremos de cosas que nos interesan a todos y que pasan en todos los cerebros, pero el manual lo tenemos que hacer de manera personal. ¿Y qué les parece empezar, pues, como una introducción de cómo funciona nuestro cerebro? Esta máquina perfecta, en nuestro caso imperfecta. Eso me encanta, que nos han vendido la máquina perfecta, pero que nosotros reconocemos que por lo menos en nuestro caso es imperfecta. La verdad, sí. Bueno, pues justo en estos momentos que estoy hablando y me están escuchando, su sentido del oído lleva la información al cerebro y la procesa. Y mientras esto sucede, ustedes están a 1000 por hora entendiendo e interpretando lo que digo, adivinando por dónde va a ir la cosa y aprendiendo, formándose una opinión de lo que están escuchando. En estos momentos, su cerebro está intentando relacionar lo que están escuchando con lo que ya saben y están generando expectativas y conclusiones. Esto puede hacer que sientan curiosidad, de repente sorpresa, rechazo u otra emoción. Pero aunque me estén escuchando con toda su atención, esto que digo no es la única información que está recibiendo y procesando su cerebro. En este preciso momento, está recibiendo un mar de datos, los que está interpretando y está haciendo decisiones ejecutivas de muchísimas cosas para asegurar su supervivencia. Entonces el cerebro es el centro de mando que registra los niveles de todo lo que conforma y hace funcionar a nuestro cuerpo. Es él quien se asegura de tener energía para alimentar los órganos vitales, es el que la distribuye a necesidad, es el que registra la cantidad de hormonas que producimos y estimula las glándulas para producir más o menos. El cerebro es el que le dice a tu corazón cómo latir. Todo lo que registra el cerebro pasa por diferentes vías. Unas son conscientes y otras no. Digamos, una información la recibe en HD y otras pues en código Morse. Imagínate que fuéramos realmente por la vida oyendo todo lo que ocurre en nuestro interior. O sea, escuchando los latidos del corazón y la respiración mientras percibes falta glucosa, faltan aminoácidos, hay que decidir entonces qué modificar en el cuerpo y, por cierto, hoy estás ovulando, así que pues hay que liberar todo un rollo hormonal. Si viviéramos así, no podríamos concentrarnos en nada más que en mantenernos vivos.
El cerebro se encarga de todo esto y además nos hace saber lo necesario para que la mente haga su parte. Esta parte consciente que se relaciona con el exterior y que sepa qué hacer. El objetivo principal de nuestro cerebro es sobrevivir de la mejor manera. Así que viajamos en este cuerpo y el cerebro nos ayuda a interpretar el mundo para que no nos vayamos, no sé, a caer en un hoyo y nos muramos, para que comamos para proporcionar la energía y para relacionarnos con el exterior de la forma que nos mantengamos fuera de problemas y en paz. O sea, que todo funcione pues lo mejor posible. Así que digamos que lo peor que existe para el cerebro es la incertidumbre y lo desconocido. Si estás en una situación al que no sabes a dónde te va a llevar, no se podría calcular si vas a tener los suficientes recursos biológicos para llevarla a cabo, o sea, la energía, las proteínas, la glucosa. Así que el cerebro se relaciona con tu mente interpretando la realidad afuera y adivinando las necesidades que vas a requerir para vivirla. Digamos que tu cerebro hace predicciones según su experiencia y la información que tiene a la mano, ¿no? Oye, Alma, tengo una pregunta. Y entonces, con todo esto, me vuelvo a preguntar, ¿no de verdad es una máquina perfecta? Sí, claro. ¿Dónde está lo imperfecto? Lo imperfecto en realidad es la interpretación, que todo se presta a interpretación. Eso me gusta. Es decir, el cerebro funciona bien. Donde tuerce la puerta el rabo es en la interpretación que le damos a esa manera de que funciona nuestro cerebro. Sí, mira, por ejemplo, si tú vas a subir una escalera, es probable que tengas la energía, el oxígeno y los nutrientes suficientes para subir, digamos, 100 escalones. Pero el cuerpo necesita esos recursos para hacer otras cosas también, como respirar y digerir. Si vas a hacer un gasto en algo, se tiene que reponer o sacar de algún lado. Así que subes los primeros 3 como si estuvieras caminando lo más normal. Al cuarto escalón, tu cerebro empieza a predecir que vas a seguir gastando recursos y eso puede llevar a un déficit. Por eso empieza a hacerte sentir una molestia para que desistas de andar gastando. Como le sigues, tu cerebro comanda a tu cuerpo empezar a aumentar tu respiración, los latidos de tu corazón, mandar nutrientes y químicos a tus músculos para balancear tus pérdidas y requerimientos. O sea, tu cerebro intuye tus necesidades futuras y el balance de tu gasto, mientras también dirige la acción de subir las escaleras. Y ya cuando llegas a tu meta estás molido y sin aliento y dices, ¡ay, mugre condición física!, ¿no? Ahora, yo subo y bajo más de 100 escalones al día desde hace meses y siempre llego jadeante. O sea, a pesar de que yo ya me haya súper acostumbrado. Mi cerebro balancea el probable déficit de oxígeno en mis músculos haciendo que force mi respiración cada vez. El cerebro te comunica las alertas prediciendo que vas a gastar de más. Y eso lo hace a partir de un malestar o incomodidad que a tu mente le toca interpretar según el contexto, ¿no? Así tu mente hace que las vivas y las sientas. Entonces, yo en el escalón 48 ya me siento mal, pero mi mente interpreta este agotamiento y pérdida de fuerza como ejercicio, que en algún lado creo que el dolor en mis piernas significa que está muriendo mi celulitis, ¿no? Mi cerebro sabe que diario logro subir los 100 escalones de jalón y que es algo pues que yo elijo, porque a final de cuentas hay elevador donde trabajo, pero en mi cabeza digo, no, mejor las escaleras, algo tengo que hacer de ejercicio, ¿no? Mi experiencia sería completamente diferente bajo otro contexto, ¿no? Si estuviera llegando tarde porque se me ponchó la llanta y hubiera tal fila para el elevador que tuviera que subir por las escaleras en friega, llegando tarde, sudorosa y sin aire, ¿no? Entonces, aquí el chiste es la interpretación que le damos a estos malestares que tu cerebro, que está, digamos, cableado para que tú sobrevivas, le da, ¿no? Y eso lo haces según lo que vas entretejiendo en tu vida y tu contexto.
Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que estás sentado sintiendo un hueco en el estómago. La cabeza te está a punto de estallar y con una gran sensación de incomodidad. Son las 2 de la tarde y resulta que esa mañana gastaste más energía de la que estás acostumbrado subiendo los 100 escalones. Ahora, ya estás entrando en números rojos y tu cerebro te lo está haciendo saber. O sea, necesitas alimento, se te está acabando por decir la gasolina y entonces tu cerebro te manda este malestar. Pero así como te sientes, imaginémonos 3 diferentes contextos. A ver, en el primer escenario, estás en tu casa y tu atención no está en ningún lado en específico, sino estás variando, no estás concentrado específicamente en algo, ves el reloj, te sientes medio rara, ves el reloj, ves que ya va a ser la hora de la comida y tu mente interpreta este malestar pues como hambre, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues te sientas así y comes y ya te sientes bien, ¿no? En el segundo escenario, que es otro contexto, estás recibiendo al último cliente de la jornada de la mañana, que por cierto llegó tarde y que te está haciendo trabajar tiempo extra. Tu incomodidad que vas a sentir porque tu cerebro ya te está pidiendo alimento y gasolina, no es que tenga una etiqueta clara de hambre, no es que digas esto que se siente es hambre, sino que empieza tras bambalinas este malestar y tu atención realmente está en la persona que está enfrente de ti, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué hace tu mente? La interpretamos como ansias o como enojo, ¿no? Entonces, no nos da para ser pacientes, resolver el asunto pronto o amablemente, porque uno está incómodo y pues ya terminas enojado y queriéndole pegar, ¿no? Y en el último escenario, estás sentado en la sala de espera del médico, esperando los resultados del laboratorio, y tu mente empieza a traducir esa mala sensación o malestarcillo como angustia, porque pues igual son malas noticias las que vas a recibir, porque pues tu prima te dijo que quién sabe qué le había salido en los resultados de los exámenes y que terminó siendo lo peor y no sé qué, ¿no? Porque a final de cuentas las emociones son reales, tan reales como la necesidad de alimento y las experiencias afuera, y los intercambios sociales son también información que lleva tu cerebro y es interpretada. Y en realidad nuestra experiencia, nuestra emoción es un estado de incomodidad, de un cerebro que intenta romper con esta parte de lo desconocido, con la incertidumbre, ¿no? Es una mente que previene y especula lo que va a venir después. Es una mente que te defiende, que busca tu bienestar y tu supervivencia. Y te va a decir qué es lo que necesitas según él para seguir funcionando. Y esto lo supone según su balance químico interno, el contexto afuera y las experiencias pasadas. Lo que has vivido que se parece a lo que está pasando. O sea, el cerebro adivina e interpreta, y esa es muchas veces la base de nuestra experiencia o de nuestras emociones, ¿no? Sí, y también tiende como a llenar huecos de esta información que a veces no tiene muy clara a través de a qué se parece, en dónde lo he vivido, ¿no? Con qué lo asocio, y en estas asociaciones termina llenando ciertos huecos que a veces interfieren con la interpretación objetiva y terminas haciendo una interpretación que no viene ni al caso, pero que tú la vuelves tan real por esto que estás comentando. El cerebro, además, no distingue la realidad de la fantasía en el tema de las sensaciones. O sea, si tú vuelves a contar un momento de muchísimo enojo que pasó hace 5 años, pero lo vuelves a contar desde la misma emoción, todo tu cuerpo responde a esa información que le mandó tu cerebro para ponerse en ese estado de enojo, aunque haya pasado hace 5 años. Sí, claro. Y es que toda esta información que sale y entra al cerebro se hace a partir de una red compleja de células llamadas neuronas, que se interconectan con químicos que se llaman neurotransmisores. Ni siquiera se usa siempre el mismo grupo de neuronas para una emoción. El cerebro tiene la mayor capacidad de variabilidad y adaptación que uno se pueda imaginar. Y, como dices, a veces, según tu contexto, el cerebro forma estas redes de caminos que luego se vuelven automáticos, porque entonces ya como experimentaron algo con ciertos resultados o especularon y luego pasó
los que me vinieron a tocar este tema y terminamos en pleito, si se va repitiendo, se genera ya esta automaticidad de las redes que se construyen, ¿no? Para ahorrar tiempo, para ahorrar consumo de energía, ¿no? Ok, el cerebro tiene un camino recurrente y entonces va a ir por ahí Sí, para optimizar recursos. sí, Y puede ser que el camino no sea el idóneo. claro. Tú tienes un ángulo de ver las cosas muchas veces, ¿no? Y eso se va aprendiendo y vas sacando tus conclusiones en general en tu vida. No sé, o sea, pongamos, tú de hoy, chiquita, oíste a tu mamá y a tu tía quejarse de los maridos y entonces oíste que los hombres eran malos, ¿no? Y eso se refuerza porque tú vas al kinder y el niño compañerito te quita la Tootsie Pop, ¿no? Y adelante el maestro que te tocó de educación física es el que más saña te tiene. Y entonces tú vas reforzando y reforzando y grabando esta información en tu, digamos, CD, que para los chicos y jóvenes CD es donde se grababan las cosas, la música para escucharla, ¿no? Antes, claro. Qué vergüenza de comentario. Sí, ya sé. Pero entonces tú llegas, pon tú, en un futuro y te consigues un novio y ya traes bien quemado en tu CD que los hombres pues son malos y son aprovechones y cuando puede te quitan la Tootsie Pop y cuando pueden te sobajan en la marchada de la escolta, ¿no? Y entonces tú, si van pasando cosas, pues discusiones, ajustes, adaptación, la vida cotidiana con esta pareja, tú vas a tener esta automaticidad de percepción, entonces, de que tu cerebro se va a conectar y automáticamente vas a reaccionar a ciertas cosas y todo se va reforzando esta información que tienes adentro. Porque eso es lo que tu cerebro cree que es lo verdadero. ¿Sí? Entonces, cada vez que hay una discusión con tu pareja, al final el cerebro va a decir, ¿ya ves? Sí es cierto. Tenía razón. Rescatemos nada más un poco tu CD. Estaba pensando en el algoritmo más bien de Facebook y de Instagram y de TikTok. Me parece que la manera en que hace estos procesos el cerebro puede ser, podemos usarlo como una metáfora. Facebook y todas estas redes sociales saben perfectamente qué te interesó, qué te gustó, en qué te detuviste, ¿no? Es como esta sensación que decimos todos, es que parece que nos están espiando. Porque yo estaba hablando de coches X y de repente Facebook me mandó la aplicación de si quieres un coche y cosas así. Entonces, creo que es como muy similar. Tu cerebro se acostumbra a resolver siempre a través del mismo camino y ya no te permite buscar alternativas. Entonces, no importa si funciona o no, lo que importa es que voy a regresar a usar el mismo camino, el mismo patrón neuronal y con ese quiero resolver absolutamente todo. Y a veces ese patrón neuronal va a ser muy bueno, porque a veces sí va a ser a lo mejor una situación de alguien que si te quita la Tootsie Pop y está de la fregada, ¿no? Pero otras veces necesitas tener otras opciones de caminos neuronales para dar soluciones distintas a todos los escenarios que pueden haber. Sí, y a final de cuentas, ahí vamos por la vida repitiendo y repitiendo, pues lo que sabemos. Y hasta que no nos funciona, digamos, vamos por el mismo camino hasta que topas con pared. Y ya nada más hay opción de derecha o izquierda. ¿No? Esa es la realidad. Cambiamos cuando ya no funciona. Para mí sería como, y esto me gusta mucho para explicar este punto, es como una caja de herramientas. Si tú nada más tuvieras un martillo como herramienta, no podrías construir todo, podrías algunas cosas. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de la gente vamos como con este martillo por la vida y si nos encontramos un clavo, está perfecto porque clavo, martillo, funciona muy bien, el clavo se mete y uno aplaude su martillo y ¡oh, qué maravilla el martillo! Pero, por ejemplo, martillo, ventana, pues se va a romper la ventana. Pero lo que me encanta es que en automático la respuesta es el martillo no sirve porque rompió la ventana. No, el martillo sirve. Cuando lo usas de la manera correcta, con un clavo sirve, con una ventana no. Entonces, con una ventana necesitas una herramienta diferente.
Entonces, el objetivo para mí, al final, es construir una caja de herramientas que te permita tener muchísimas opciones a la mano para saber cuál ir utilizando de acuerdo a lo que te está solicitando el contexto externo de tu vida, que puede ser un desarmador, el martillo, un flexómetro, madera, pegamento, o sea, no sé, cómo hay 1000 herramientas, y dejar de necear con que el martillo es la única opción que tenemos. O reconocer que no tienes martillo. Entonces que cuando ves un clavo, pues no le quieras pegar con el desarmador. No tienes martillo. No te quedes pensando qué haces con el clavo. Ya en tu caja de herramientas no hay martillo. Sigue adelante y encuentra una ventana porque traes un desarmador, ¿no? Claro. Exacto. Entonces nuestro cerebro va a aprender a enojarse, digamos, con ciertas cosas, a reaccionar con miedo a ciertas otras, y así toda la gama de emociones. Entonces, cada vez que te encuentras en una situación que te quita la paz o, digamos, la ecuanimidad, tu cerebro va a intentar interpretarla buscando en tus experiencias pasadas cuando estuviste en una situación similar. Cómo te sentiste y cuál fue el resultado. Pero eso lo hace automático y tú ya nada más recibes como que el descargue de emoción, ¿no? Entonces, la siguiente vez que vuelvas a ver a este cliente de las dos, ese que te agarró con la ira hambruna, probablemente vas a pensar que ya llegó el que te cae gordo y esa persona va a llegar con su gente a decirle que tuvo que volver contigo, la nefasta cara larga y agresiva, y lo peor es que va a tener razón. O sea, menos que igual ese día, pues se le haya ocurrido ir por la mañana cuando estás fresca con lechuga y te pesca justo después de haberte comido ese muffin de chocolate que te regaló tu chambelán. Y resulta que te das cuenta que ese cliente no era tan mala persona, ¿no? Y así volvemos a lo que estábamos comentando. Hay parejas que tienen unos pleitos inmensos por la pasta de dientes, así hay mujeres que se quieren divorciar un día antes de la menstruación, hay personas que no se atreven a entregarse en una relación porque las veces que han entregado el corazón han sido maltratadas, y hay personas que reaccionan a un peligro con miedo y las que lo hacen con enojo, ¿no? O sea, hay cerebros que interpretan este nerviosismo en la panza que uno siente antes de hacer algo nuevo como miedo y entonces no se avientan, y otros que la interpretan como esta chispa de adrenalina que nos impulsa a vivir una nueva aventura, ¿no? Y la idea de esto que estamos haciendo es ir escudriñando en todas esas emociones, cómo las interpreta el cerebro, cómo vernos en esta situación y reconocer si tenemos martillo y hay clavo, pues a darle, y si no, pues no, ¿no? Sí, mira, la forma en la que reacciona el cerebro es resultado de muchas cosas. O sea, hay que ser conscientes de eso, ¿no? De factores químicos, biológicos, experiencias y recuerdos. Como dice Julia, Socioculturales, sociales. los baños hormonales, ¿no? De qué tanta glucosa te falta, qué tanta estrógeno tienes, cuánto te bajó, etcétera, ¿no? Si lo logramos entender, nos podemos de veras meter en la cabeza que cada cerebro es distinto y que la variabilidad es la norma. O sea, el que una persona tenga tu misma opinión es la excepción, no es la norma, porque nadie ha vivido lo mismo exactamente. Toda experiencia de vida y todo cuerpo es diferente. De hecho, el primer acuerdo que deberíamos de tener entre seres humanos es que no estamos de acuerdo, porque precisamente al ser una experiencia individual, todo el proceso que se vive dentro de mi cuerpo a través de mi cerebro, mi mente y demás cosas, ¿no? El primero, diría mi maestro, es no estamos de acuerdo. Eso no significa que no podamos acordar, negociar o a veces solamente respetar que no estamos de acuerdo. Pero es importante saber que no necesitamos estar de acuerdo para poder dialogar, para poder construir una relación, para poder amarnos. O sea, simplemente aceptamos que el 99.9% de las veces es probable que no estemos de acuerdo. Y de ahí la importancia de escribir este manual para poder entenderme y poder desde ahí negociar, dialogar,
platicar o hasta explicarme, porque a veces es importante poderle explicar al otro al que sea, no, a ver, es que mira, lo que sucede es que cuando a mí me pasa esto, funciono de esta manera, y aunque para ti no tenga sentido, pues sigue sucediendo. Por ejemplo, yo como muy poco, y me llama muchísimo la atención las personas que se ponen de malas si no comen. Y al principio era como de, ¿eso qué? O sea, yo me puedo entrar 12, 18 horas sin comer, que no lo recomiendo, pero así de loca de repente soy, y nunca me pongo de malas, ni me duele la cabeza, ni nada. En cambio, conozco otras personas muy cercanas a mí que literalmente se ponen muy de malas. Entonces, entender que es la misma situación, hambre, nada más que cada quien lo vive diferente, me permitió a mí, por ejemplo, poder respetar y a veces hasta apurarme a decir, bueno, está bien, vamos a desayunar o ok, vamos a comer más temprano, porque entiendo que para ti en tu realidad sí es cierto que pasa eso. Sí, así que la siguiente vez que alguien pues te esté contando una experiencia que haya tenido, antes de decirle, deberías de haber hecho esto o dicho aquello, pues recuerda esto que estamos diciendo, ¿no? Que cada quien tiene un cerebro distinto, vivencias diferentes, metabolismo ajeno al tuyo. Ese alguien hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento, con su martillo, ¿no? Así es. Y que no existe esta cosa como de lo que nos encanta decir de sentido común, porque no existe el sentido común, es lo menos común del mundo, y tampoco existe la realidad. Existe mi realidad, tu realidad y la realidad de alguien más. Pero la realidad es como si fuera una nebulosa nada más que está por aquí arriba, y tú vas a tomar un pedazo de esa realidad y lo vas a pasar precisamente en esto que estamos describiendo, a través de los procesos neuronales que tienes, de los baños hormonales, de los procesos bioquímicos de tu cuerpo, de tus experiencias, de tu cultura, de tu sociedad, y eso se va a volver tu realidad. Pero tu realidad no es la realidad. Por lo tanto, de entrada, dejar de imponer o de tratar de convencer al otro de que mi realidad es la válida, la valiosa, la que se debe de reconocer, ayuda mucho a poder dialogar, porque no es la realidad, solo es mi realidad. Sí. Y a mí ahorita se me ocurre traer a esta conversación entonces que lo que deberíamos de hacer con los demás es tener empatía. Que citando un libro de Brené Brown, que a mí me gusta mucho leer, ella dice, empatía es escuchar al otro, decir cómo se siente o cómo lo está viviendo y creerle. Y esto es fascinante porque siempre nos han dicho, o yo había aprendido, que empatía era ponerte en los zapatos del otro. Y sonaba una linda metáfora de decir, me voy a poner en tus zapatos, yo nunca he perdido un hijo, pero puedo imaginarlo. Es un poco literariamente la manera en la como puedes vivir la vida de un personaje, entonces tú ten empatía y ponte en los zapatos del otro. Y esto que dice Alma, pues rompe eso y me encanta que lo rompa porque no nos podemos poner en los zapatos del otro. Tendríamos que aprender muy en el fondo de nuestro corazón y de nuestras ganas de estar con el otro de la manera que queramos, así. Yo voy a creer lo que me estás diciendo. Yo nunca he perdido un hijo. Y cuando te veo llorar y lo que tú me dices por haber pasado por esa experiencia y cómo tú sollozas, el que yo tenga empatía es solamente que te crea, porque no me puedo poner en tus zapatos. Entonces, a lo mejor vale la pena como poner este significado, este nuevo significado de empatía en nuestra vida, porque eso nos va a acercar de otra manera a las personas y eso está maravilloso. Porque yo no me puedo poner en tus zapatos, te puedo creer, eso es lo que puedo hacer. Claro. Yo, por ejemplo, en mi familia, yo aprendí que una buena pareja o una buena relación o dinámica de relación era que tú tenías que poner en los zapatos del otro. Entonces era así como de, bueno, pues te pones en los zapatos del otro para ver cuál es tu responsabilidad y la del otro, y así se resuelven las cosas. Ya cuando yo tuve mi propia familia, tenía estas discusiones interminables con mi pareja porque yo intentaba
explicarle de diferentes formas, en diferentes tonos, con estas palabras lo más científicas y psicológicas y cero, según yo, con cero carga. Y literal le decía, es que lo único que quiero es que te pongas en mis zapatos y que me veas y voltees y me digas, sí, sí es válido lo que estás sintiendo, ¿no? Ni quiero cambiar tu opinión, nada más es que te abras a la posibilidad de que yo pueda estar viviendo eso. Ahora, 1000 años después entendí que eso tampoco no está bien hecho, ¿no? que tengo que aceptar que yo lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando es el resultado de todo lo que traigo atrás, incluyendo la experiencia y el aprendizaje de lo de los zapatos del otro. Y a su vez, la otra persona, mi pareja, ya trae su CD con todas sus canciones quemadas y yo le estoy pidiendo que por qué no su playlist es igual que la mía, que por qué no trae las mismas mentadas canciones, ¿no? Y así funcionamos en todo y con todo, ¿no? De hecho, me gustaría mucho, retomando un poco la experiencia que estás platicando, Alma, y retomando las aclaraciones que hiciste, Sara, que me encantaron. Hay unos terminajos que me gustan mucho porque habla de neuroimpresión y protoimpresión. Entonces, la neuroimpresión es la idea con la que formaste un concepto. Vamos a pensar esto que estabas diciendo, Alma. En mi familia, una buena pareja es aquella que logra este concepto de empatía, de ponerse en los zapatos del otro. Esa es la neuroimpresión. Es la impresión que se quedó en tu idea. La protoimpresión es cuando por primera vez con conciencia pones a prueba esta idea y ves el resultado. Entonces, la protoimpresión es la que genera esta puesta a prueba de estos conceptos y te permite definir si te vas a quedar con esta idea o la vas a modificar. Porque si te funcionara, si esto que nos describiste te hubiera funcionado, tú seguirías 5, 10, 15, 30 años después con tu pareja pensando que la manera en que se construye la pareja es a través de ponerse en los zapatos de uno del otro. Porque si te hubieras encontrado a alguien con un concepto, con una neuroimpresión similar a la que tú tienes, hubiera hecho match. El asunto es que esto se modifica siempre que la neuroimpresión no checa con la protoimpresión. En otras palabras, cuando mi creencia se pelea con mi realidad. Mi creencia dice que se debería hacer de esta manera, pero el resultado que tengo en la realidad dice que no está funcionando. Y lo mejor es que el intento casi de todos los seres humanos es voy a modificar la realidad para que se adapte a mi creencia. Cuando en realidad el proceso es tengo que analizar mi creencia, ver con qué elementos de esta creencia me quedo y construir una nueva idea y salir de la creencia para pasar al pensamiento crítico. Y entonces puedo construir una nueva idea de cómo va a ser ahora esto que va a funcionar. Entonces, esta nueva idea de empatía de esta autora que nos estás compartiendo, que a mí me parece lo mejor del mundo, permite romper esta neuroimpresión que tenemos, yo creo que en general como cultura, de que empatía es de verdad ponerte en los zapatos de alguien más. Y yo creo que la idea de juntarnos en esta azotea es esto, dialogar sobre estos conceptos a lo mejor que tenemos muy arraigados y que podemos resignificar, conocer cada una de las maneras en las que se supone que funciona el cerebro y luego saber el mío, cómo es o en qué situaciones, así, ¿no? Y a final de cuentas, también eso te da compasión de ti mismo, porque la cosa es que luego uno exige afuera esta empatía o falsa empatía, por ejemplo, en una pareja, pero también uno exige adentro, pero ¿cómo es posible que caes y caigo y otra vez estoy repitiendo esta situación? ¿Cómo es posible que dije todas estas palabras y aún así no logré que la otra persona viera mi punto y modificara su opinión, ¿no? Algo sigo haciendo mal, ¿no? Claro, de hecho, tengo una tía que cuando yo iba y me quejaba, ¿no? De ya sabes, los conflictos con la pareja, y yo le decía, porque ya le expliqué
Y se lo expliqué llorando, y se lo expliqué enojada, y se lo expliqué tranquila, y se lo expliqué desde la parte sabionda de mí, y sigue sin entenderlo. Y volteó a mi tía y me dijo, deja de explicar, ejecuta. No sigas explicando, me dijo, solo ejecuta. Pero el punto es esto, o sea, es este desgaste de explicarle al otro mi realidad, termina además por volverse brutalmente una sordera, pues, testicular, ¿no? El otro ya se cansó de oírte 355 veces en la misma cantaleta. Entonces, en automático, ya hace un bloqueo auditivo y entonces es como empezarás a hablar y empezarás. Eso es lo que el otro oye, porque no lo vas a lograr. No vas a lograr que el otro te entienda. Y además, trayendo otra vez el ejemplo de la pareja, si yo tengo N cantidad de discusiones en donde mi decir es que ¿por qué no me entiendes? Entonces, volvemos a lo mismo. El cerebro genera estas redes neuronales en donde ya esas palabras para el otro automáticamente lo llevan, uno, al enojo, dos, a sentirse agredido de nuevo. Son como ya los puntos automáticos y entonces la otra persona automáticamente se tiene que defender, ¿no? Lo único que quiero es que el otro me entienda, pero ya lo dijiste 15 veces y fue este pleito matrimonial de 3 días que no se hablaron, y entonces uno espera que pues tarde o temprano uno encuentre las palabras y el discurso correcto para que el otro mágicamente se quite, rompa esa neurona que ya construyó en 15 años de matrimonio y diga, mira, así sí lo entendí. Lo que quería era eso. Entonces, a final de cuentas, cómo romper el patrón de este ejemplo es, tengo que entender yo que la otra persona es un cerebro, es un mundo independiente, y mi objetivo no es que él me entienda. Mi objetivo es, si tengo una necesidad, me voy a respaldar mi necesidad y lo voy a promover. A ver cómo, ¿no? Claro. Y un poco lo que decías de estas resistencias que se generan ante las palabras, es muy importante tenerlo claro, porque si logramos, después de tanto tiempo de desgastar lo que sea, que nuestro cerebro se defienda. Por eso es famosísima la frase, ¿no? De ¿te quieres disfrazar de algo que realmente da miedo en Halloween? Disfrázate de tenemos que hablar. Y con eso ya alarmamos, ¿no? Entonces sí, es padrísimo entender, decir, entonces también mis palabras, mis tonos de voz, todo esto son un estímulo al cerebro del otro que yo no sé por dónde se van a mover, porque al ser cerebros tan individuales y manuales escritos por cada autor nada más, lo que queda muy claro y muy concreto es lo que me funciona a mí no le funciona al otro a veces. Lo que me detona a mí no va a detonar igual en el otro. Por eso regresamos a escribir este manual. Entonces, a final de cuentas, la conclusión de cómo funciona nuestro cerebro es, este es un centro de comando que tiene que asegurar su supervivencia, ¿no? Y que va por la vida traduciendo lo que sucede adentro y mandándote información de qué necesita, y también va traduciendo lo que sucede afuera y lo compara con cosas que ya sabe, que son familiares, que ya conoce el camino y supone. Bueno, para cerrar el capítulo, les tengo preparados 6 mitos acerca del cerebro. Venga. El primer mito: usamos el 10% de nuestro cerebro. O sea, eso no es real. En realidad usamos todo nuestro cerebro todo el tiempo. Y el cerebro tiene la habilidad de irse transformando y generando nuevas redes de conexiones cuando aprendemos algo nuevo. También tiene la habilidad de hacer una especie de limpieza o poda, le dicen los científicos, de lo que no hemos usado en mucho tiempo. Entonces, esta teoría no es literal. Se puede ser una metáfora de que podríamos aprender muchas cosas nuevas, podríamos modificar nuestra perspectiva, pero no encauzamos todos estos recursos y capacidades a eso, ¿no? Y sin embargo nos ha servido mucho para que nos sintamos idiotas todo el tiempo, ¿no?
Cuando uno hace algo mal, dices, pues claro, si solo estoy utilizando el 10%. Y se convierte en una carretera recorrida, ¿no? Sí, claro. Ahora, habrá quien usa menos del 10, puede ser, pero Pero yo no, dice Y luego Sara. ves todas estas películas en donde no, mira la pastilla para que entonces de repente se conecta todo tu cerebro, ¿no? Y tú dices, oye, yo cómo quisiera esa pastilla, ¿no? y si utilizas más del 10 vas a levitar. Si utilizaras el 100% podrías Sí, sí, teletransportarte. sí. Pues Wow, no No, soy de yo yo esas. tampoco. quiero. Me Sí. gusta que esto sea un mito. Me hace sentir más lista. Segundo mito es que hay muchas teorías de cómo funciona la mente que ahorita con los nuevos recursos tecnológicos que hay de los científicos, pues están viendo que no. Entonces, Platón dijo cientos de años antes de Cristo que en nuestro cerebro había una batalla entre una parte instintiva animal de supervivencia, como el hambre y el apetito sexual, y una parte emocional, y que teníamos este mediador entre ambas, que era el pensamiento y la razón. Entonces, digamos, la cordura, entre comillas, es uno como media entre los impulsos carnales con los impulsos emocionales y de la bestia, ¿no? En realidad ahora, a partir de todo esto que hemos estado aprendiendo en este capítulo, sabemos que es más complejo que eso, ¿no? Que no hay una parte en especial que se encargue de el impulso animal que tú tengas que domar. Las emociones no se doman, ¿no? Las emociones son estos mensajes interpretativos del malestar que está teniendo tu cerebro ante una situación, ¿no? Es una respuesta proporcional a lo que estás viviendo, pero que depende de muchísimos factores. Entonces, no para todos es la misma respuesta, intensidad, etcétera, ¿no? Y de hecho, Freud también hablaba del el yo, el super yo y el ello, que es la mismita clasificación que estaba haciendo Platón Sí. hace tanto tiempo, ¿no? Creo yo que este tipo de corrientes simplemente sirven para que puedas entender, ¿no? Que hay muchos factores dentro de ti funcionando y que a veces uno va a dominar y otro va a ser menos dominante, pero no es el mismo, no es en todas las circunstancias Sí. y no es para siempre. A veces Sí. uno, a veces otro, a veces otro. Sí, incluso está la teoría del cerebro reptiliano, en donde decía que tenemos esta parte del cerebro que incluso se parece al cerebro de los reptiles y que es como este esbozo de nuestros ancestros, ¿no? Los dinosaurios que se nos quedó. Y esta teoría está muy arraigada en nuestra cultura pop porque la acuñó Carl Sagan en un libro que escribió en los 70s, donde dijo del cerebro reptiliano. Pero justo en esa época, en los 70s, un científico dijo, no, o sea, científicamente eso no es correcto. Las emociones no es que sean irracionales, que no hay puntos específicos del cerebro que las manejen universalmente y también que de paso los reptiles tienen un cerebro con los mismos genes que nosotros, por cierto. En sí, los cerebros de los animales se parecen muchísimo, nada más es que tienen diferente periodo de gestación, no llevan 9 meses para que se haga todo cosa que se nos hace a nosotros, ¿no? Y además, pues sí, la evolución a final de cuentas, ¿no? Sin embargo, regresemos a que muchas veces estas teorías que se utilizaron y se siguen utilizando porque son una manera mucho más práctica de explicar temas que de otra manera sería súper complejo explicar. A mí me gusta mucho la teoría de los 3 cerebros, pero específicamente cuando tengo que explicar el por qué tu mente no, o sea, más bien, por qué tu pensamiento no lo puede todo. O sea, porque antes de que esté en tu pensamiento, pues también por ahí vas a tener sentimientos y pues también hay emociones y todas se van interrelacionando. Entonces, quitarle un poco esta adicción a que simplemente con el puro pensamiento puedo resolverme o entenderme o explicarme, ayuda mucho con esta teoría del cerebro triuno, porque entonces el otro entiende que, ok, entonces también hay emociones que en muchos momentos van a ser mucho más dominantes que mi propio pensamiento.
Y que es más, a veces el pensamiento va a aparecer porque tiene que explicar qué demonios con las emociones que estoy teniendo, y regresemos a estos caminos neuronales. Y voy a buscar, claro, entonces esto es enojo, claro, esto es tristeza, claro, esto es miedo, porque se parece a taca, taca, taca. Entonces, por eso, para eso es funcional el tema, aunque, vamos a decir, científicamente hablando, no es que tengan, como tú dices, una localización concreta o un peso concreto, simplemente es una manera de explicar. Claro. También a mí se me hace interesante aquí ver y hablar de todas estas corrientes psicológicas o de autoayuda en donde clasifican a las personalidades, ¿no? Los arquetipos de las personas. Eso sirve porque pues todos somos seres humanos, recibimos ciertas informaciones parecidas, entonces sí podemos ubicar que hay patrones en ciertos grupos de personas, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho para que no te sientas que eres único, loco e incomprendido, que estás súper mal, sino que para empezar a entender que tu forma de relacionarte con el mundo es el resultado de todos estos factores. Entonces, el uso de arquetipos como los junguianos, sí, el arquetipo madre, el padre, los todo temperamentos, la numerología, todo este tipo de cosas, nos ayuda como a ubicar ciertos patrones parecidos. Y eso nos ayuda también cuando estamos buscando para dónde y cómo aprendemos, pues bueno, pues así estas gentes parecidas pues han hecho esto y han modificado, pues le doy para acá, ¿no? Sin embargo, sí es importante no perder esto que somos personas individuales y que cada experiencia es diferente, ¿no? Porque a veces es más fácil actuar como dicen que debo actuar, a pensar yo elegir cómo debo actuar. Si los número 8 actúan así, yo soy 8, pues ya no tengo mucho problema en elegirlo, ¿no? Porque eso soy. De hecho, en general todas estas clasificaciones, creo que son un mapa, ¿no? Un mapa para que más o menos te des una idea de por dónde anda tu conducta, porque esto es para mí lo más importante. En general, estas tendencias de clasificaciones de personalidades o de temperamentos o de arquetipos están hablando de la conducta, no del ser humano. O sea, no de quién eres, sino de cómo te comportas. Entonces, no es que etiquetan al ser humano, lo único que hacen es dar un mapa de la conducta, ¿no? De lo que se ha logrado observar a lo largo de de los milenios que llevamos funcionando, pero de ninguna manera es para castrar, simplemente es para darte un pequeño mapa para que tengas una idea de por dónde vas a ir, aunque al final ese mapa lo vas a modificar todas las veces que sean necesarias. Sí, claro. El problema radica en cuanto lo usamos, ¿no? De forma como justificación. Claro. Ay, sí, mi reina, como tú eres psicopática, entonces, pues sí, no se te pueden decir las cosas, ¿verdad? O al revés, ¿no? Como yo soy así, eso me encanta, todo el mundo sale con que, pues es que así soy. Pues sí. Como así soy, pues no voy a cambiar. Digo, no, a ver, para empezar, no eres así actúas, es diferente. Sí. O sea, yo soy contestona o yo soy muy directa, no eres, actúas de esa manera, esa es tu manera de responder, pero no es lo que eres, y como es una cosa de cómo haces las respuestas, claro que se puede modificar, porque es un hacer, no es un ser. Sí. Bueno, el tercer mito es que tenemos dividido el cerebro en un hemisferio que es intuitivo y el otro que es racional. Entonces, estas actividades cerebrales no están constituidas estructuralmente así. Las funciones que se relacionan con estos temas no son exclusivas de un hemisferio u otro. Incluso no siempre se ocupan los mismos núcleos de neuronas para una misma función, ¿sí? Esta idea originalmente fue escrita como una metáfora para describir que tenemos un camino rápido e intuitivo, digamos, de primer impulso, de interpretar la realidad, y otro sistema que es más lento, donde le damos tiempo a nuestra mente de razonar y analizar la información, ¿no? Entonces, vuelve a lo que dice Julia.
Esta es una idea para que entonces uno se facilite identificar diferentes patrones de pensamiento. El cuarto mito es que la primera intención o el primer impulso es el correcto, ¿no? La primera sensación que tenemos en respuesta a una situación tiene que ver con el estado de nuestro cuerpo y con qué la relaciona nuestra mente. Recordemos, la traducción e interpretación. El cerebro completa los huecos desconocidos de lo que percibimos con información antigua y conocida. Es muy común, por ejemplo, que en la guerra los soldados confundan inicialmente un árbol con un enemigo, o peor aún, vean, entre comillas, una sombra que es un soldado con un rifle y que los va a atacar, y resulta que es un niño con un palo que está pastoreando unas ovejas. Es un ejemplo real. A un soldado le pasó, como está en la maleza y entonces el cerebro está en la alerta, ve algo y el cerebro interpreta lo que está viendo en friega y le dice, esto es un enemigo. Y no era un enemigo, era un niño, ¿no? Entonces, nos tenemos que acordar también de eso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Donde muchas veces estamos oyendo y percibiendo y automáticamente nuestro cerebro traduce algo, pero no necesariamente es lo que está pasando afuera, o no necesariamente otra persona va a estar viendo o oyendo lo mismo que uno, ¿no? Bueno, el quinto mito es que la amígdala es el centro de regulación del miedo. Las amígdalas, porque tenemos dos en el cerebro, son unas estructuras que tenemos en el lóbulo temporal, o sea, aquí de ladito, y tenemos una en cada lado. Tienen una acción muy, muy interesante, porque estas son las reinas de esta interpretación de nuestro cerebro a nuestro entorno. O sea, aumentan su actividad intensamente cuando hay algo que no conocemos y estamos intentando descifrar. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de cuando estábamos chicas, que habían estos como cuadros de que eran puros manchones, pero que si veías visco de repente te salía que era un cuadro de este conocido o unas figuras. ¿Sí se acuerdan de esas? Sí, sí, y en últimas fechas sacaron esto de los colores de los vestidos y eso, Sí. Entonces, ¿no? sí, nuestra amígdala está así súper mega activa cuando sucede eso. Obviamente, cuando hay una situación que pudiera ser amenazante o generadora de miedo o peligro, entonces la amígdala está en friega súper activada, ¿no? Pero no es exclusiva de la figura del miedo o de la emoción del miedo, ¿no? Muy interesante, porque entonces las amígdalas del cerebro, vamos a decir ahora, son responsables nada más de la interpretación de todo aquello que se considera desconocido. Y no exclusivamente de una emoción. Entonces, ese mito me gusta cómo lo reacomodaste. Exacto, o del miedo, ¿no? Sí. Y por último, que nuestro cerebro es un mundo aislado del de los demás. Ese es un mito, porque el cerebro que recibe constantemente información, esa información puede venir de adentro de nuestro cuerpo o de afuera. No sabemos exactamente todo lo que está logrando percibir y llegar a través de unas neuronas al cerebro y las está computando, ¿no? O sea, no sabemos, por ejemplo, hasta qué punto la visión del reojo le llega al cerebro, por ejemplo. O esas personas, no sé si han visto, que aprenden a ver con los ojos completamente tapados y sin luz, porque se basan en esta teoría en donde los receptores de la piel también pueden captar imagen o luz, ¿no? Eso también está interesante. Entonces no tenemos todavía el conocimiento de la extensión de lo que nuestro cerebro puede recibir y registrar. Lo que sí hemos evidenciado es que si estamos con otra persona, nuestros corazones pueden sincronizar sus latidos, que ciertas hormonas en el otro pueden generar cambios en nosotros y que las emociones e intenciones pueden ser contagiosas o afectarnos de algún modo. Porque al final somos moléculas, somos energía, somos químicos, somos electricidad. Me encanta.
Me encanta la idea de que nuestros cerebros se comunican. Es decir, de que no sabemos interpretar qué información estamos recibiendo, ni podemos discriminar cuál estamos enviando. Pero está muy emocionante saber que nos estamos comunicando todo el tiempo con otros cerebros, ¿no? Después de esta plática podemos entender un poquito más de cómo funcionamos. Hoy nos queda claro que es muy importante identificar cómo se vive nuestro cuerpo y cómo nos habla. Entendernos implica intentar observar nuestra experiencia y encontrar las interpretaciones más sanas de nuestra realidad. En el siguiente episodio nos pondremos el reto de conocer cómo identificar nuestras emociones, aprender a escuchar cómo nos sentimos y ponerle nombre. Porque en todo manual viene un esquema de qué significa cada alarma y necesitamos conocer las nuestras. Pues nos despedimos Sara, Julia y Alma desde la azotea. Adiós, que tengan bonita semana. Nos escuchamos la próxima semana. Los esperamos con todo el tema de las emociones y todo lo que podamos descubrir de ello. Muchas gracias, chicas. Un placer, como siempre, estar con ustedes.